Dentro de una hora, queridos amigos, se cumplirá un hecho histórico, dolorosamente histórico, que no tiene antecedentes en la vida republicana. El presidente Álvaro Uribe Vélez será el primero de los presidentes en 200 años de nuestra historia que concurra ante una corte a rendir indagatoria. Será la primera vez. Esto no ha ocurrido jamás. Eso significa que todos los 200 años anteriores estuvieron llenos de presidentes de muy buena conducta, como Ernesto Samper, por ejemplo, elegido por los carteles de la mafia y quien obviamente terminó gobernando con ellos. Mas, ¿para qué alargamos la lista de los presidentes que fueron cuestionados, controvertidos, pero que no tuvieron que pasar por las horcas caudinas de una indagatoria? Recuerden ustedes el hecho. Las legiones romanas fueron emboscadas, los podían matar uno a los miembros de las legiones, y los dejaban salir del despeñadero en que estaba siempre que al llegar a la parte alta del monte pasaran arrastrándose bajo las horcas caudinas. Era la humillación del ejército más poderoso y orgulloso de la tierra. Pues bien, al presidente Uribe lo obligan a pasar bajo las horcas caudinas. Hay que preguntarse, en primer lugar, ¿quiénes? Pues son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los mismos magistrados que tenían por colegas a aquellos que vendían sentencias en lo que se llama el cartel de la toga. Y esto no es un supuesto, sino una dolorosa realidad que el país recuerda con horror, pero que así aconteció, así sucedió. Esa es la corte que persigue al presidente Uribe. Y uno se pregunta por qué tenemos cortes así. Tenemos cortes así porque provienen del poder político. Todos estos magistrados que trotan ahí por el Palacio de Justicia armados de toga y moviendo la toga a un lado y hacia otro, son elegidos por los poderes políticos. Ese fue un funesto avance, lo decimos entre comillas, puesto entre comillas, de la Constitución del año 91. Antes, los magistrados cuando se iban dejaban la plaza vacante y los demás magistrados elegían a quien había de acompañarnos en la tarea de administrar justicia. Con todos los defectos que el sistema podía tener, era el sistema más limpio y más claro que se había podido idear para tener unas cortes limpias y unas cortes que se cuidaran de tener entre su seno magistrados de primera condición, como lo eran los magistrados que inclusive después de la Constitución del año 91 sirvieron en la República hasta las orillas de la muerte y hasta la muerte misma, cuando la mafia y cuando los amigos de Gustavo Petro, que gozan hoy de tantas ventajas como que el hijo de uno de ellos va a ser elegido alcalde de Cali y Gustavo Petro es un gran patriarca, hicieron lo que hicieron por destruir la República. Bueno, esa corte es la que ha llamado al presidente Uribe, lo ha obligado a arrodillarse y a pasar bajo las horcas caudinas, lo que hará con una enorme disciplina y con una grande humildad patriótica. Bueno, la corte dice que me humille, pues entonces yo me humille. Tengo que pasar arrodillado bajo las horcas caudinas. Paso arrodillado bajo las horcas caudinas. No es la primera persona del Centro Democrático al que las cortes, dirigidas tras de bambalinas por ese personaje siniestro que es Edgardo Maya Villazón, han liquidado o tratado de liquidar moral y políticamente al Centro Democrático. La lista de las víctimas es larga y ya la hemos dado una y otra vez y vale la pena repetirla. La encabezo no porque sea el más ilustre de ellos, ni más faltaba, sino porque fui el primer perseguido por Edgardo Maya Villazón, el primer condenado por Maya Villazón a 15 años
de inhabilidad en el servicio público porque le dije prevaricador a un juez que lo era y porque impedí que el Estado pagara intereses de mora del 44.5% por una sentencia ejecutoriada y una sentencia del propio Consejo de Estado. 15 años de sanción. Pero después se instaló ya no la sanción esta terrible de quitarle a alguien los derechos políticos durante ese periodo, sino la cárcel. Y entonces fue a la cárcel Andrés Felipe Arias, contra toda evidencia. Fue a la cárcel Luis Alfredo Ramos, uno de los candidatos obvios que tenía el país para la presidencia de la República, que sigue esperando en vano una sentencia. Fue a la cárcel Sabas Pretel de la Vega, el último ministro que construyó cárceles en este país y que tuvo una larga experiencia y una larga tradición en el manejo de asuntos gremiales. El doctor Diego Palacio, hombre intachable, ministro del Interior y de Justicia, porque supuestamente nombró como director de un hospital de tercera categoría en un sitio cercano a Barranca Bermeja, hágame el favor, para pagarle favores políticos a alguien. Era en ese entonces, ahora entregan en la nación entera en mermelada y Diego Palacio condenado por esto. Por los mismos hechos y porque oyeron conversaciones indebidas de la Corte Suprema de Justicia, fueron condenados Bernardo Moreno, Alberto Velázquez, María del Pilar Hurtado, distinguidísima persona, quien sirvió en el Departamento Administrativo de Seguridad, lo mismo que Jorge Noguera, un gran colombiano a quien hemos olvidado, condenado y acusado de manera infame, y unos comandantes del ejército, de la armada, de la mayor significación moral, que han purgado penas por delitos que no cometieron y que han sido perseguidos de manera infame por el Poder Judicial. Recordamos al almirante Arango Bachi, que todos sabemos bien por quién fue acusado y por qué. El general Arias Cabrales, que sigue preso, purgando el delito de desaparición de unas personas que ya aparecieron. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que lo fue por la misma razón, gran servidor de la nación. El coronel Hernán Mejía Gutiérrez, el mejor militar de América, sin duda ninguna, y el hombre que escribió un libro para que nadie deje de leer, que se llama Me niego a arrodillarme, donde está la historia de un militar que termina siendo perseguido por el cumplimiento de su deber, como lo han sido tantos. Esta pues es la corte que persigue dentro de un plan de exterminio político del Centro Democrático. La persecución contra Álvaro Uribe Vélez y esta indagatoria en vísperas de las elecciones del 27 de octubre tienen su sentido, que es acabar con el Centro Democrático, humillarlo políticamente, humillarlo judicialmente a través de su jefe incontestable, el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Resultará eso? Creemos que no resulte, creemos que la indignación popular no va a tener límites y que el 27 de octubre la gente va a votar por rabia contra una corte que quiere exterminar al Centro Democrático y a lo que significa, es decir, a la seguridad, es decir, la inclusión social, es decir, la confianza inversionista, es decir, el país liberal conservador que Colombia disfrutó durante 8 años y que quisiera volver a vivir alguna vez y para siempre. Estos pues son los prolegómenos del hecho, pero nos preguntamos, ¿y de qué acusan al presidente Uribe? Al presidente Uribe lo acusan de comprar testigos. Álvaro Uribe Vélez comprando testigos. A los bandidos los enfrentó, como la historia nos cuenta. Los derrotó, como la historia lo sabe. Entregó un país en paz, un país donde estaban vencidos los narcotraficantes, los guerrilleros, los bandidos, todos los que se atrevieron a alzarse en armas contra el orden jurídico de la nación. Y lo hizo con limpieza absoluta de conducta y con una eficiencia que el mundo entero reconoce. Álvaro Uribe, ese, comprando testigos. Y uno se pregunta, ¿y comprándolos para que digan qué?
comprando unos testigos que se quedaron aquí en Colombia por insignificantes porque a los paramilitares importantes los extraditó a todos a los Estados Unidos, a todos. A los guerrilleros los castigó como los castigó y extraditó a los que tenía que castigar, como al tal Palmera, que está en los Estados Unidos y que estará en los Estados Unidos por mucho tiempo más. Ese presidente comprando testigos, y testigos para que digan que eso no lo han dicho, eso lo están ocultando los de la Corte Suprema porque tienen para ocultar eso y mucho más. ¿Y cómo consiguieron pruebas contra el presidente Álvaro Uribe Vélez? Cometiendo un delito, interfiriendo sus comunicaciones personales indebidamente contra todo derecho. Esa prueba es una prueba obtenida a través de un delito y quienes se utilicen, se beneficien de la comisión de un delito son igualmente delincuentes. Esta es una corte delincuente que está basando la persecución contra Álvaro Uribe Vélez sobre el delito de interceptación indebida de llamadas telefónicas, con un cuento bellísimo de que estaban interceptando las llamadas telefónicas de un fulano en el departamento del Chocó y se tropezaron con el teléfono de Álvaro Uribe Vélez. Nadie en el país admite semejante idiotez y todo el mundo en el país sabe que eso fue una persecución contra el presidente Uribe de estos mismos que hoy lo citan a indagatoria. El hecho, señores, es de una importancia enorme, gigantesca, un hecho político que tendrá unas connotaciones que gravitarán sobre el porvenir de la República en muchísimos años. ¿Cuál sea la reacción del pueblo? Esperamos que sea la que deba ser. El próximo 27 de octubre, en contra de lo que quiere la Corte Suprema de Justicia, que es lo que está buscando, desacreditar el centro democrático, salir a votar rabiosamente por los candidatos del centro democrático para destruir a la Corte moralmente y para demostrar su adhesión a un presidente que han tratado de humillar, de pasar bajo las horcas caudinas, pero que saldrá moralmente ileso, políticamente victorioso de esta prueba que le crea no el destino, como dicen algunos, sino una corte interesada políticamente, que esa es la que desgraciadamente estamos soportando. El día de hoy es un día crucial en la vida política de Colombia. La palabra la tendrán no unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no merecen ese honor, que provienen de las fuentes corruptas de la política colombiana, sino del mejor presidente que ha tenido la República de Colombia. El pueblo colombiano tendrá la palabra. Hoy lo acompañarán decenas y miles, desde el fondo de su corazón, todos los colombianos de bien. En las plazas públicas, muchos saldrán a marchar por el presidente Uribe. La prueba final será el próximo 27 de octubre. Se le abrirá espacio a la Corte Suprema de Justicia y a quienes la patrocinan, a quienes la eligieron, a quienes la están impulsando para que cometa este exabrupto histórico, o será un respaldo al presidente Álvaro Uribe Vélez en estos momentos de tribulaciones y congojas. La lista es larga, señores, de quienes han sido perseguidos por una justicia infame. Recordemos por ahora a don Antonio Nariño, a don Camilo Torres, a Francisco José de Caldas. Así le ha pagado Colombia a sus héroes. Con el presidente Uribe tendrá que ser distinto y la decisión está no en una corte tan severamente cuestionada y por tan justos títulos, sino que la decisión está en lo que diga y haga el pueblo de Colombia en estos momentos amargos y decisivos.